Sí se ve, doctor. Bueno, yo acá en el celular no lo veo, pero yo lo tengo acá en mi computadora. Ahora sí, doctor. Perfecto, ya. Pasa a la siguiente. Ya, chicos. Miren, vamos a tocar rápidamente este tema de lo que es hemorragia y sobre todo para el manejo, que ustedes tienen que saber. Pero para que sepan del manejo, tienen que tener bien claro lo que es cuándo se considera hemorragia o no. Se supone que las pérdidas sanguíneas normales son, normales en un parto vaginal, dice hasta medio litro, puede ser normal, y en una cesárea hasta 1 litro, ¿no? Esos son estándares como que se consideran que son parámetros normales. Entonces, ahora, ¿cuándo generalmente se dan las hemorragias y cuándo hay que tener mucho cuidado con esto? Es la preponderancia de la presentación de estos síntomas o de este síntoma y signo de la hemorragia generalmente se da en las primeras 24 horas del parto, casi el 97%. En algunos casos puede demorar un poco más, que está más asociado a lo que es retención de restos. Pero en sí, la hemorragia postparto generalmente se presenta en las primeras 24 horas. Sigue, por favor, adelante. Entonces, ahora vamos a ver lo que es cómo podríamos profilácticamente tratar esta hemorragia que se les podría presentar a ustedes, la siguiente, ¿no? Y para esto, pues necesitamos ustedes y todos conocer bien los factores de riesgo. Si ya sospecho, digamos, sé que viene un útero de por ejemplo, un embarazo múltiple, es un útero bastante distendido, ¿no? O polidráneos, y sé que ya empiezo a sospechar que va a haber dificultades en la contracción uterina y por ende va a presentarse sangrado. Entonces tengo que estar preparado para ese probable riesgo, ¿no? Pacientes hipertensas, igual, ¿no? Todo lo que vaya de la mano con una sospecha de que vamos a tener problemas en la contracción uterina y por ende de sangrado. No sé. Ya, espérenme un ratito, chicos, por favor. Denme 3 minutitos. Sí, doctor.
Ya. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, Sí, ya. doctor. No, discúlpeme, pero ay, eso de ser director es una vaina esa, pero bueno. Ya, entonces nos quedamos en lo que es las medidas profilácticas, ¿no? Tenemos que ver si ya tiene un factor de riesgo que podríamos estar pensando que ahora va a ocurrir lo mismo o de repente peor. Igual, preguntarle, ya, y esto ya saben ustedes que en el carnet perinatal tienen que preguntarle si estuvo hospitalizada antes o en partos anteriores y si hubo algún antecedente de hemorragias posparto, ¿no? Y si en caso de ser así, ya sabemos de que se podría volver a repetir. Hay que ser claros en el manejo activo del alumbramiento, que ahorita lo vamos a revisar, saber tener un acceso intravenoso y la disponibilidad de componentes sanguíneos en la medida de las posibilidades. Lo ideal sería tener cerca un banco de sangre, pero si no, tenemos que saber manejar un cloruro o poligelinas, que eso sí no falta en un establecimiento de salud. La siguiente. Entonces, ahora dice, cómo es que se hace el alumbramiento dirigido? Siguiente. Normalmente, ¿no? Lo que tenemos que manejarlo es con oxitocina. Ahora se está aplicando, incluso en algunos casos, la carbetocina, pero lo normal es que lo manejemos con oxitocina, que es un fármaco que hasta ahora, digamos, es muy útil, muy noble, que nos ayuda, nos facilita esa labor, ¿no? Generalmente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos aplicando una ampolla, cada ampolla tiene 10 unidades, ¿no? Que puede ser puestas en el muslo, ¿no? Es intramuscular, puede ser en el muslo, puede ser en el hombro, ¿no? O si lo vamos a hacer directamente a la vena, tiene que ser diluido y pasarlo de una forma muy lenta, ¿no? Ahora, les decía, si no tenemos por ahí oxitocina o carbetocina, podemos usar el Metergin, ¿no? Intramuscular, que es la ergometrina, que también nos ayuda, o si no el misoprostol. El misoprostol es ya saben, a veces se usa también para malas praxis, ¿no? Es una prostaglandina que hace que ese útero contraiga y en estos casos ayuda a la contracción y a la expulsión de algunos restos que podría quedar ahí expuestos. La siguiente. Ahora, lo que también, al hacer ciertas maniobras que eviten que la hemorragia pueda aumentar, es el hecho de que cuando nosotros hacemos el pinzamiento y la tracción del cordón, esta sea pues hecha de una forma adecuada, ¿no? Ven ahí la mano como va por encima del útero, como haciendo una expresión del útero, para de esa forma garantizar que no esté quedando ningún resto por ahí, ¿no? Entonces, hay que esperar que le ven así como una contracción. A veces solamente expulsan la placenta sin ningún esfuerzo exagerado, pero a veces nosotros tenemos que hacer esa maniobrita, empujar el fondo uterino hacia abajo y traccionar el cordón suavemente. La siguiente. Ahora dice, ¿cómo realizar un buen masaje uterino? Sigue. ¿No? Como les decía, es hacer un tacto bimanual, o sea, una mano entra por la vaginita agarrando el cuello, la otra en la parte de arriba externa por el abdomen, tratar de agarrar el útero y hacer una tracción fuerte y constante, como queriéndolo apretar el útero, como exprimiéndolo, ¿no? Y de esa forma nosotros vamos a ir valorando. La siguiente vamos a ir valorando exactamente cómo va, si va contrayendo o no va contrayendo. ¿Ven? Así en esa posición podemos hacerlo. Si solamente empezamos por arriba, o si no, lo hacemos bimanual a través de la vagina. La siguiente. Y el tratamiento de la hemorragia. ¿Cómo debemos nosotros, sigue, hacer el tratamiento de la hemorragia, ¿no? Lo primero, obviamente, vamos a evaluar el sensorio. Vamos a ver si ese paciente está en shock o no está en shock.
si nos da tiempo no para usar derivados hemoderivados, en este caso sangre, o si todavía podemos manejar con cloruro o con poliquelita, ¿no? Nunca olviden que administrar oxígeno casi siempre se hace canalizar 2 vías, ¿no? Y con una boca de buen calibre, ¿no? Un 16 o 18 que permita pasar la sangre o los líquidos que van a reponer el estado. Siempre es bueno poner una sonda Foley para valorar la diuresis, ¿no? Y ver que no haya ningún compromiso, que la hemorragia haya comprometido el riñoncito y por ende una insuficiencia renal. Y definitivamente y eficazmente hacerlo más pronto, evaluar a qué se debe ese sangrado, si es una atonía, si es una hipotonía, si es una retención de restos. Sí, hay que determinarlo con exactitud. La siguiente. Pues les decía, ¿no? Hay que garantizar 2 vías, siempre es lo que pasaste, garantizar 2 vías de acceso con un cáter 16 o 18, ¿no? Hacer un cálculo aproximado de podemos pasar unos 500 a chorro, algo así, que en sí va a significar que pasemos entre 65, 70 a 200 o 300 cc por minuto. Eso dependiendo del grado de compromiso de shock de la paciente. Siguiente. Y siempre téngalo en cuenta el famoso mnemotecnia de las 4T, ¿no? Es tono, trauma, tejido y trombina. Tono, si está referido a un compromiso de la tonicidad del útero, de la contracción, en este caso una atonía uterina o una hipotonía uterina, que es el mayor porcentaje de casos de hemorragia obstétrica se debe a esto, ¿no? Una alteración en el tono del útero. 2 es trauma, segundo trauma. ¿Por qué? Por algunas laceraciones o desgarros que se puedan haber presentado durante el parto o, en el peor de los casos, una inversión uterina, que a veces también se suele dar, que es raro, pero se da. Y esos casos del sangrado es también considerable. La tercera T es de tejido, o sea que restos placentarios puedan haber quedado por ahí que no dejan que se contraiga el útero adecuadamente. Y el otro es trombina, ¿no? La trombina por una alteración en la coagulación. En estados ya saben ustedes, en estados hemorrágicos de shock, la complicación mayor es la coagulación intravascular diseminada. Entonces hay que tener cuidado que no se presente esto, y de presentarse tenemos que actuar de otras maneras, ¿no? Ya más enérgico, pero habría que valorar si es que tiene o no tiene un problema de coagulación. La siguiente. Entonces, acá se aplica a nivel de Ministerio de Salud todos los famosos códigos. En este caso se aplica, se dice código rojo. Código rojo, y ya sabemos que estamos frente a un cuadro de hemorragia obstétrica considerable que está comprometiendo la vida de la paciente. La siguiente. Listo. Esto es esto creo que lo hicimos en la clase, ¿no? Ya lo tienen en la clase ustedes para evaluar el estado de shock según la cantidad de pérdida sanguínea. Este cuadrito sería bueno que siempre lo tengan, si lo pueden imprimir y lo manejen siempre cuando ustedes hagan la consulta, para que sepan más o menos según el grado de compromiso de cada parte del organismo que se compromete por el shock, dependiendo de la cantidad de sangrado que haya presentado. ¿Sí? La siguiente. Ahora entonces, dijimos que la mayor causa de sangrado postparto es la atonía uterina o hipotonía uterina. O sea, ustedes lo agarran el útero y es totalmente flácido, parece una bolsa de trapo. Como nosotros los ginecólogos decimos, este útero está trapo, decimos. Entonces estamos obligados a hacer un masaje enérgico y constante para lograr estimular los receptores oxitóxicos y que estos hagan que se contraiga el útero, ¿no? Entonces,
De esa forma nosotros podríamos controlar la eutonía uterina, ¿no? Generalmente, si es que no es una cesárea y es un parto, el útero está mal contraído, está casi por encima de la cicatriz umbilical después del parto, y el sangrado es constante, entonces indicativo de que es un útero hipotónico o atónico, ¿no? La siguiente. Y para eso tenemos que hacer esa maniobra que les expliqué hace un momento del masaje uterino. Ahora, ¿qué factores de riesgo? Todo aquello que distiende el útero, ¿no? Entonces, que distiende preferentemente. Le decíamos el polihidramnios, el embarazo múltiple o una macrosomía fetal. Un feto grande con útero grande es obvio que va a mostrar que puede tener dificultades para la contracción uterina. Pero también hay factores asociados al mismo trabajo de parto, ¿no? Una inducción del parto, por ejemplo, que ya hemos inducido un parto y hemos usado tanta oxitocina que los receptores oxitóxicos del útero están rendidos, están cansados, entonces no deja que se contraiga bien. Un expulsivo prolongado también es un factor condicionante para hemorragia, el parto precipitado, lo que les dijimos anteriormente, la dosis alta de oxitocina, ¿no? Que generalmente nosotros aplicamos en el alumbramiento dirigido solamente una ampolla de 10. En algunos casos extraordinarios, cuando el sangrado es manifiesto, habría que usar hasta 40, podemos manejar hasta 40 unidades internacionales de oxitocina, ¿no? Pero siempre con sumo cuidado para evitar que más bien estas dosis altas de oxitocina repleten los receptores oxitóxicos y no dejen que se contraigan. Hay que tener ojo con eso. Y la remoción manual de placenta, obviamente, si nosotros hacemos una extracción manual, estamos condicionando que queden membranas y restos y que origine que el sangrado se siga presente. La siguiente. También por el uso de relajantes uterinos, por ejemplo, entramos a una cesárea de emergencia por un desprendimiento, por decirlo así. Entonces necesitamos una anestesia rápida, efectiva. Entonces, ¿qué hacen los anestesiólogos? Nos sugieren que le van a poner anestesia por medio de una intubación, o sea, inhalatoria, ¿no? O el uso de sulfato de magnesio en los casos de enfermedad hipertensiva y el embarazo, hacen que este útero se vaya a relajar. Ya sabemos entonces, si entramos a una cesárea con general inhalatoria o para una preeclampsia hemos manejado el sulfato de magnesio, tenemos que estar alertas de que podría ese paciente hacernos cuadro de hemorragia, ¿no? Y también hay factores intrínsecos, ¿no? Propios de cada paciente, una hemorragia postparto previa, o sea que ya tuvo un antecedente de esto, un abruptio, que le dijimos el abruptio es el desprendimiento, ¿no? De placenta, la placenta previa, la obesidad, las gorditas se ve con mayor frecuencia de la falla en la contracción, porque se supone que los receptores oxitóxicos del útero en las gorditas están bloqueados, ¿no? Podrían estar bloqueados por una disfunción hormonal generalmente. Y la edad, acá sí entra en juego la edad como un condicionante, por ejemplo, debe llamarnos la atención o estar alertas a que se presente una hemorragia, sobre todo en mujeres mayores de 35 años. La siguiente. Entonces ven cómo se hace la compresión. Como les dije, por vía vaginal se puede extraer hasta todo el puño y por arriba, por la vía alta, por el abdomen, como una especie de hacer una expresión del útero, como que le estamos apachurrando tanto por dentro como por fuera, ¿no? ¿Sigue? Y ojo que a pesar de hacer esa maniobra, nosotros debemos seguir administrando oxitóxicos y conservando siempre que la paciente no caiga en shock, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos casos de hemorragias para el manejo del shock, ¿no? Se usa pues cristaloides, coloides. En este caso los cristaloides podemos usar el cloruro de sodio, que lo pasamos a chorro. Generalmente lo primero que se indica es que se prase el cloruro y una vez ya como empezando a recuperar la volemia, recién usemos
los coloides, que en este caso es la poligelina, hasta empezar a regular que la paciente, si que estaba hipotensa en algún momento por el sangrado masivo, empiece a recuperar su presión, ¿no? En este caso también se asocia lo que es la ergometrina, el Metergin, ¿no? Que se puede poner hasta cada 20 minutos, dependiendo cómo vaya el sangrado o cómo vaya recuperando la contracción uterina, ¿no? Y ya después eso se va ampliando hasta, puede ser hasta 4 horas, ¿no? En 24 horas. O sea, 6 ampollas al día también podría ser usado. Y el misoprostol, generalmente son tabletas de 200 microgramos, que se pone, a veces nosotros hemos manejado casos de poner 2 ampollas endorrectal y una sublingual para que ayude a controlar rápidamente esa tonía o ese sangrado uterino. La siguiente. Ya dijimos que de ser necesario hay que transfundir, sea sangre o sea los coloides, en este caso la poligelina, ¿no? Hay que hacer, ya tenemos 2 vías garantizadas, entonces estamos obligados a hacer una transfusión rápida y adecuada. La siguiente. Dale una más. Ya, la anterior, la anterior. Entonces, decíamos ahí que la hora dorada, ¿no? Según ese pico que ustedes ven ahí, conforme pasan los minutos y presentan la cantidad de sangrado, mientras más rápido actuemos, el porcentaje de falla va a ser menor y el compromiso de la paciente no va a ser tan perjudicial. La siguiente. Entonces nosotros, como ya hablamos de los famosos 4T, debemos preguntarnos cómo es que hay que corregir eso, ¿no? Entonces ya dijimos, entre un trauma, que puede ser una laceración, un desgarro, todo, hay que corregirlo inmediatamente, hay que repararlo con suturas adecuadas, ¿no? Si sabemos o sospechamos que se han quedado tejidos ahí pegados al útero, que no deje que se contraiga, pues tenemos que hacer un legrado, un curetaje. Y para el caso de la trombina siempre es un interrogante, porque por más que muchas veces por más que le pongamos, si le pongamos sangre o derivados como las plaquetas, eh, esa paciente no recupera, eh, ya tendríamos que investigar las verdaderas causas de por qué ha afectado tanto eso. Pero si estamos obligados a pasar sangre o a pasar poligelina. La siguiente. Bueno, este es una ficha guía como un logaritmo, que sería bueno que ustedes lo tengan, para ver cómo del manejo inicial desde que llega el paciente o la paciente a la emergencia con un cuadro complicado de hemorragia y los tiempos en que nosotros debemos valorar lo que es lo más rápido. Recuerden entonces bien que el sangrado normal en un parto es medio litro y en una cesárea es 1 litro, ¿no? Más de eso ya se considera hemorragia. La siguiente. Cumpita. ¿Aló? ¿Aló, aló? Doctor. Doctor. Ya. Doctor, Sí, sí, hola, hola. Sí, que entró una llamada. Ya, seguimos. Entonces, ahora, a ver, un ratito, chicos. Sí, doctor. Aló, Conquito. Hola. Sí, sí, te escucho, mano, dime. Sí, te escucho. Hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Ya, entonces sí, ya estamos terminando. Entonces, como la paciente debemos, también, si nosotros no tenemos la posibilidad o la capacidad, estamos obligados
Doctor, no se le escucha. Doctor, se fue la señal, creo. Se le cortó. Ya, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor. Doctor. Un ratito, espérame, por favor. Sí, doctor. Ya, bueno, entonces decíamos que tienen que saberlo referir, ¿no? Entonces, pero la mejor forma, ¿me escuchan, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, listo. La mejor forma es referir a esa paciente totalmente estable, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una buena administración de vías, con 2 vías que hemos dicho que tienen que poner con un buen calibre de 16 o 18 de sus Avocat, vamos a garantizar que al menos mientras la traslademos a esa paciente va a llegar con vida a un establecimiento de mayor resolución, ¿no? Y que ahí pues ya le aplicarán sangre o le aplicarán otros ocitóxicos que se manejan de diferente manera en los hospitales, ¿no? La siguiente. Eso es todo, doctor. Esas son todas, ¿no? ¿Falta una o no? Ah, faltan muchas, gracias. Ya. Entonces, yo creo que eso tienen que tenerlo claro, chicos, ¿no? Entonces, saber el origen esas de las 4T, no se olviden. eh, si es tono, tejido, trauma o trombina, ¿no? Eso tienen que tenerlo clarito de las 4T para que sepan hacia dónde apuntan el tratamiento y el manejo. El manejo, 2 vías, siempre 2 vías, con un buen Avocat 16 o 18. Y si ustedes trabajan en periferia y no tienen sangre, ponerle al menos garantizarle con cloruro o poligelina, ¿no? El Emacel es uno de ellos, pero primero siempre cloruro, unos 500 a chorro, como haciendo un colchoncito, para que no haya ningún problema después para el manejo polémico. Entonces, con eso y derivarla, saberla derivar a un hospital, yo creo que están más que preparados para saber manejar estos casos de hemorragia. Ok, ¿alguna pregunta? Y si hubiera una gran hemorragia, ¿también le podríamos hacer un legrado? O sea, como Si es mencionó, o que, ahí ya sería contraindicado. si es que te obliga o tú tienes una alta sospecha que hay una retención de restos y no te queda otra de someterla a un legrado, tienes que intentar, o sea, hay que intentar por todos los medios salvarle la vida a como de lugar, sospechando o pensando que el origen puede deberse pues a una retención de restos. O el mismo, después del masaje también, eh, si es que no tiene frutos, no rinde ese masaje, pues sospechar que hay restos y someterle un curetaje, un legrado. A veces un legrado salva una vida, ¿no? Sí, doctor. Doctor, y una pregunta. En sí, ¿cuáles son las indicaciones o cuándo se debería hacer un cerclaje? El cerclaje, eso no tiene nada que ver acá con la hemorragia. El cerclaje es una incompetencia cervical que se aplica cuando la paciente ha tenido abortos recurrentes y en este caso se vuelve a embarazar y en previsión a que se vuelva a abrir el cuello y sangre o pierda el bebé, es de ahí donde se cierra el cuello, pero eso es para el manejo de incompetencia cervical. Lo que se suele hacer acá es el uso de un globito que
Algunos centros lo tienen de mayor complejidad, que es como poner una sonda Foley dentro del útero, inflar el globito y hace una como contrapresión, que sí ayuda para casos de hemorragia, pero hay que tener habilidad y saberlo hacer esto. No cualquiera lo puede manejar, pero sí se aplica lo del globito, pero no ser claro. Ay, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Ya, entonces, mañana hacemos el seminario, Luisa, ¿verdad? Sí, doctor, son 5 personas del grupo que van a exponer. Ya, ok. ¿Les parece si lo hacemos temprano para no estar sufriendo de estas interrupciones? Lo podemos hacer 7 de la mañana. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, Sí. entonces me mandas el enlace temprano y me mandas el enlace temprano y arrancamos los seminarios y ya para tener un buen tiempo para hacer las preguntas y aclaraciones del caso. Ya, doctor. Gracias. Entonces, mañana a las 7, chicos, cuídense. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, Muchas chao. Hasta luego. gracias. Chao.